Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos. Muy, pero muy buenas noches acá en el canal de las políticas públicas, continuando con lo que, lo que este canal pretende hacer, que más allá de todo de informar, intentamos también dentro de todos hablar en carácter político, actividades políticas, pero siempre dentro del marco de las políticas públicas y políticas sociales, con connotación de diferentes temáticas que refieren a lo político. Mi nombre es Eduardo y continuamos con lo que vamos a hablar en el día de hoy. En este caso, hoy vamos a hablar de un tema que es un salto nuevo a un proceso que comenzó allá por junio del 2025, o sea, del año pasado, con una propuesta de comunidad a la calle. Cuando hablamos de comunidad a la calle estamos hablando de definición de las puertas abiertas en un contexto operativo. Puertas abiertas, ¿por qué? Y porque la idea era centrar unas puertas abiertas para que las personas no tuviesen que esperar para que se les asignaran algún tipo de cupo. Esa es la verdadera definición de la palabra de puertas abiertas. Este ministro, Gonzalo Sibila, tuvo la capacidad de poder generar una propuesta que se llama comunidad a la calle. Cuando hablamos de políticas públicas hablamos de eso. No importa cuál es la manera donde va enfocado el proyecto, sino que lo que se intenta buscar es cómo empezar a atender a estas personas de una manera un poco más de captación, para tratar de entender dónde está la verdadera problemática que urge la necesidad de que algunas personas ni siquiera saben que existen dispositivos del MIDES para atender personas en contexto vulnerable y en situación de calle. Las características que tiene el dispositivo de puertas abiertas, bueno, tiene muchas definiciones, pero las características son los centros comunitarios que forman parte de una recepción de un acompañamiento. Se recepciona a la persona, se le hace un acompañamiento y un seguimiento, y después se accede a los refugios nocturnos dirigidos a personas en situación de calle. Se le genera un cupo después de haberle hecho una entrevista previa, y esa persona después puede asignársele un cupo, puede acceder a el beneficio que en este caso el Estado le proporciona. Estos centros funcionan generalmente entre las 18 y las 22 horas para ofrecer una primera acogida y atención primaria, donde se le brinda una alimentación, higiene y vinculación, mientras se gestiona el acceso a cupos nocturnos. Personalmente tuve una experiencia muy importante, muy rica y muy nutritiva, que me dejó una sensación impresionante en la zona de Malvin Norte, donde pude tener la posibilidad de contactarme con estas personas, atender su verdadera problemática, generar esa confianza para tratar de captar a la persona, de convencerla de que la situación de calle, el dormir en la calle no es un lugar digno, y proporcionándole la posibilidad de poder acceder a estos dispositivos donde se le puede ofrecer una cocoa caliente, un abrigo, una ducha, mientras espera el cupo que se le va a asignar por la parte de gestión de cupos. ¿Qué parte de estrategia tiene el dispositivo? Bueno, comunidad a la calle. ¿Qué busca? Bueno, busca reducir las esperas en la calle para cupos de refugios y aumentar los despliegues del territorio y captar a personas que no acceden a sistemas tradicionales de la asistencia. Esto también es una forma de plantearlo, porque hay un colectivo de personas en situación de calle que se llama NITEP, que ha venido generando la lucha de que, bueno, las personas deberían ser atendidas, donde había que generar otro tipo de dispositivos. Por eso nació lo de Comunidad a la Calle, con el gobierno de Gonzalo Sibila a la cabeza, en la cartera de esta nueva gestión, de este nuevo quinquenio en el Ministerio de Desarrollo Social.
¿Cómo funciona y cómo opera? Bueno, en realidad comenzó operando en zonas específicas, principalmente en la zona metropolitana de Montevideo. La atención incluye los equipos técnicos y comunitarios. Se articula con duplas literantes que recorren los barrios para captar personas directamente en la vía pública. Acá los compañeros y las compañeras del INTEP tuvieron un papel preponderante a la hora de generar duplas para poder trabajar en este contexto con un abordaje comunitario. Estadísticas globales de captación y atención del 2025. El Ministerio de Desarrollo Social no ha difundido aún un informe público detallado sobre puertas abiertas con cifras exhaustivas de entrada, salida por centro, pero existen cifras sobre la captación global de personas en situación de calle. La atención total de esta captación, podríamos decir, de personas en situación de calle, fueron de 13.367 personas sin hogar dentro de alguna modalidad de apoyo social. Esto podríamos decir que es aquellas personas que aún no pudieron acceder a una gestión de cupo o personas que en cierta medida no conocían que habían dispositivos del MIDES donde se albergaba este tipo de situación. Estos son cifras y son números que arrojaron para ese periodo como experiencia piloto. Esto fue un comienzo el año pasado. Durante el alerta roja por frío extremo, entre el 23 de junio y el 23 de julio del 25, 2.708 personas asistieron a centros gestionados por el MIDES, centros nocturnos tradicionales y 1.378 personas accedieron a centros de evacuados o otras instancias de atención. Cuando surgió todo el tema de la ola de frío y cuando comienza esto del plan invierno, que comenzamos a ver todo este despliegue de personas que captan ese tipo de normativa. Por otro lado, podríamos decir que este dato que es relevante surge de la estrategia de la captación de las puertas abiertas. Ahí es donde el Ministerio de Desarrollo Social, ahí es donde Gonzalo Sibila, en Comunidad a la Calle, propone esta propuesta de las puertas abiertas, porque forma parte de una incorporación de un porcentaje significativo de personas que no habían utilizado anteriormente los servicios estatales. Esto tiene que ver, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, esto tiene que ver también con esa política que venía ejerciendo el Partido Nacional, el gobierno anterior de Martín Lema, donde se había retirado del territorio y donde todo este tipo de cuestiones que viene a comenzar en esta nueva administración permite monitorear a través del territorio este tipo de cosas, y por eso podemos decir que el informe señala que un 46%, ¿no?, de quienes asistieron a centros hasta el 15 de julio no habían utilizado servicios dirigidos a personas en situación de calle en el último año. O sea que este porcentaje en el 2023 se vio reflejado. 30% no había accedido a ninguno de esos dispositivos en los últimos 4 años. Este dato es relevante porque sugiere que la estrategia de captación del día de puertas abiertas forma parte de una incorporación del porcentaje significado de las personas que no habían utilizado anteriormente servicios estatales. Podemos decir muchas cosas respecto a esto, pero vale la pena detenerse en la evaluación cualitativa del impacto que generó Puertas Abiertas. Hubieron objetivos evaluados indirectamente. El MIDES lo planificó con su nombre de Puertas Abiertas, con metas explícitas incorporadas en planificación estratégica presupuestal, tales como porcentaje de nuevos ingresos a los centros de Puertas Abiertas, captación desde la intemperie a refugios, que en documento de planificación del proyecto que tomó el 50% para el periodo del 2025-2029.
Estos son indicadores de mejora operacional, aunque cabe señalar mejoras o avances operativos. La reducción de la espera en la calle para la asignación de cupos nocturnos por medio de atención previa en puertas abiertas disminuyó notoriamente. Fue una mayor interacción territorial con las personas en calle mediante duplas literarias que complementaron el funcionamiento de puertas abiertas, lo cual indica una estrategia de captación activa más pasiva. Y ahí las duplas de compañeros de NITED formaron parte de este proyecto nuevo. Captación de personas fuera de puertas abiertas, datos complementarios. El último censo recabó el 1 de agosto del 2023, periodo de Martín Lema, indicó que 2.756 personas en situación de calle, 1.375 durmiendo en la vía pública y 1.381 refugios como referencia estructural. El MIDES ha gestionado desde el 23 al 24 al menos 11.000 personas registradas en servicios algún momento, lo cual refleja la rotación y flujo de captación, incluso las formas de puertas abiertas. Acá da datos del 23 al 24, o sea que cuando estábamos en el periodo de Martín Lema, habían 11.000 personas registradas bajo este criterio. Lo que se intenta buscar con estos nuevos proyectos, cuando hablamos de la gestión de la política pública, es intentar bajar ese volumen de captación de esas personas para que se puedan reinsertar en algún dispositivo del Estado. No todos saben dónde están los dispositivos, pero lo comento para que se sepa por dónde viene la situación. El resumen de indicadores relevantes fue: personas atendidas en dispositivos estatales, total en el año 2025, 13.367. Personas asistidas, o sea, personas que fueron asistidas, del 6 al 23 del 7, 2.708, centros MIDES, 1.378 evacuados. Esto da un 46,9% de personas asistidas que no habían utilizado el servicio en un año. O sea que un porcentaje alto que no había utilizado el servicio durante un año. Las personas asistidas que no habían accedido a los 4 años era de un 30%. O sea que había un 30% que durante 4 años no había utilizado el servicio, y el aumento de un 46,9% que hacía un año que no había utilizado el servicio. Haciendo un balance, alguna conclusión preliminar, podemos destacar que Puertas Abiertas fue implementado en 2025 como parte de la política de atención a la situación de calle, integrando atención temprana y reducción de la espera para cupos nocturnos. MIDES no ha publicado todavía un informe independiente completo de evaluación de los metros, las estadísticas y los números de los dispositivos, pero existen indicadores globales de captación y atención de personas vulnerables que permiten estimar el impacto general que generó la administración del gobierno de Luis Lacalle Pou. Las cifras disponibles muestran que decenas de miles de personas fueron atendidas en dispositivos estatales, con una proporción significada que accedió por primera vez a largos periodos de situación por parte del Estado. La inclusión de metas o de estrategias de planificación, 50% de nuevos ingresos de puertas abiertas. Esto pone y coloca al MIDES donde monitorea e instrumenta la eficacia de ese canal de captación. ¿Qué podemos recomendar o qué se puede recomendar al respecto? Bueno, si quieres un informe analítico oficial, debes dirigirte al Ministerio de Desarrollo Social, plantear tu problemática y seguramente vas a ser atendido por un experto, un asistente social, donde te va a derivar para poder gestionar un cupo. El Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Acceso de la Información Pública presente para políticas públicas. De mi mayor consideración, quien suscribe
Eduardo Cabrera, en ejercicio del derecho consagrado por la ley número 18.381 de acceso a la información pública, comparece ante el Ministerio a los efectos de solicitar la información oficial vinculada al dispositivo Puertas Abiertas correspondiente al año 2025. En particular, solicito se me proporcione la cantidad total de personas atendidas por los dispositivos Puertas Abiertas durante el año 2025, discriminadas por centros y por mes en caso de estar disponible. La cantidad de personas captadas desde la vía pública que ingresaron posteriormente a refugios nocturnos u otros dispositivos del sistema MIDES a través de Puertas Abiertas. Indicadores de primera vinculación, personas que no habían accedido previamente a dispositivos del MIDES asociados a dichos dispositivos durante el 2025. Solicito que la información sea remitida en forma digital o a través del correo electrónico, preferentemente en archivos abiertos del PDF, Excel o similares, al correo electrónico que les proporcionaré. Oportunamente indicará dentro de los plazos establecidos a la normativa vigente. Sin otro más particular y agradecimiento a los datos de lo atendido anteriormente presentado, saludos atentamente, Eduardo Cabrera, cédula de identidad, teléfono y correo electrónico. Esta es una de las formas que cuando evaluamos este tipo de estrategias nos damos cuenta de que hay mucho trabajo por seguir haciendo, hay mucha cosa para continuar elaborando, y es muy importante y muy interesante entender dónde estamos parados, dónde está el enfoque, y seguramente cuando continúan esos reclamos, que seguramente los reclamos son necesarios a la hora de tener que formar parte del reclamo visto por las personas, también lo que hay que entender que a veces las situaciones ameritan ese tipo de contraste. Sin más que agregar, creo que fue un capítulo bastante corto, no quiero extenderme mucho más de lo que ya más o menos lo venimos trabajando y piloteando, pero formamos parte de este equipo de políticas públicas y estamos para dar la información a aquellas personas que necesiten entrar al canal, suscribirse, activar la campanita como siempre, pero chequear estos programas que pretenden llevar información detallada, concreta, eficiente, de fuentes oficiales, para continuar con esta forma de hacer política en esto que es políticas públicas a través de diferentes temáticas. En el día de ayer estuvimos también hablando acerca de el desglose de las cifras a través de Latinoamérica en personas en situación de calle. Hoy estamos hablando acerca de este nuevo dispositivo Comunidad de la Calle de Puertas Abiertas. Por mi parte, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana cuando abremos nuevamente la cita para un nuevo capítulo de Políticas Públicas. Chao, será hasta mañana.